Bienvenidos a este pequeño paseo en el cementerio de Torrero. Hoy visitaremos a 7 de los 31 hitos que conforman la ruta de personas ilustres. Hemos incluido a otra personalidad, a alguien que no está en la ruta y sin embargo creemos fundamental. No te pierdas el recorrido y sabrás quién es. Toda la información de la ubicación de las tumbas que vamos a visitar y del resto de la ruta la podéis encontrar en los libros y folletos que a vuestra disposición están en la web del Ayuntamiento de Zaragoza. El cementerio de Torrero se inauguró en 1834 y desde entonces es el lugar de enterramiento principal de la ciudad de Zaragoza. Es el segundo lugar más visitado después del Pilar. Es posible que a algunos de vosotros os parezca un poco raro esto de pasear por el cementerio, pero os aseguro que os va a cautivar. Aquí hay arte, personas que han marcado el devenir de nuestra historia y sí, en algunos casos, seres muy queridos. Pero el cementerio es algo más que un lugar de tristeza, es punto de encuentro, de cultura y de conocimiento. Muchas de las calles y plazas de nuestra ciudad llevan los nombres de algunas personas que descansan aquí. Y esta es una oportunidad para conocerlos. ¿Vamos? Estamos ahora en el mausoleo de Joaquín Costa. Nacido en Monzón en una familia de origen humilde, estudió y trabajó en Huesca y en Madrid, donde se doctoró en Derecho en 1874 y en Letras en 1875. Es una de las figuras más relevantes del regeneracionismo, tras el desastre y derrota de 1898. Escritor, jurista, polígrafo, pensador y político, Costa era un hombre público, escritor, estudioso y sabio, con vocación política, como lo eran las élites de la cultura española y europea de la época. Como escritor público e intelectual acumuló vastos conocimientos jurídicos, económicos, agrarios, históricos, etnológicos y a finales del siglo XIX los puso al servicio de un coherente programa político de reforma y regeneración de la nación. Tras la frustración de su vocación universitaria, se vinculó a la institución libre de enseñanza como profesor y como director del boletín de esta institución de enseñanza laica dirigida por Francisco Giner de los Ríos. En 1888 ganó por oposición la plaza de notario en Jaén, ingresando posteriormente en el Cuerpo Superior de Abogados del Estado. Costa se ganó la vida como funcionario y abogado, pero fue destacado jurista, sociólogo, historiador, geógrafo, economista, filólogo, novelista. Ámbitos desde lo que hizo importantes contribuciones para su tiempo y para la posteridad. Sembrador y fabricante de ideas, crítico de la economía y de la política de su tiempo, elaboró programas para la reforma del Estado y de las políticas de sus gobiernos, que sobrevivieron largamente a su tiempo y a su persona. Su biografía intelectual y política de Costa, recogida en su amplia obra escrita, constituyeron las bases del regeneracionismo como idea y doctrina política, de gran difusión en la sociedad española. Irrumpió con fuerza en la política nacional al fundar la Liga Nacional de Productores en 1899 en el Casino Mercantil de Zaragoza y al unir sus fuerzas con las de las cámaras de comercio lideradas por Basilio Paraíso en la Unión Nacional. Fue diputado republicano elegido por los zaragozanos en 1903, que se manifestaron masivamente para que sus restos mortales permanecieran en Zaragoza, en cuyo cementerio civil fueron inhumados. Estamos ahora ante la tumba de Miguel Alejos Gurriel. Nació en Martín del Río, Teruel, e inició una activa carrera política en la Zaragoza de la Revolución Liberal. Abogado y propietario agrario, fue diputado nacional por Teruel, concejal de Zaragoza desde 1835 y uno de sus más significados y emprendedores alcaldes, entre 1839 y 1841. Con gran experiencia y múltiples actividades en política, tanto en el Ayuntamiento de Zaragoza como en las Juntas Revolucionarias y en su escaño de diputado, lo convierten en uno de los más destacados dirigentes del liberalismo político progresista en Zaragoza y Aragón. Con gran actividad parlamentaria y ferviente partidario de Espartero, es su dedicación municipal e iniciativas ciudadanas los factores que definieron principalmente la imagen que ha legado a la posteridad.
concibió un ambicioso, detallado y osado proyecto para difundir la industria moderna aprovechando la fuerza motriz de la caída de las aguas del Canal Imperial, imaginando un proceso industrializador viable y adaptado a las condiciones de la economía aragonesa, vinculado a propuestas de canalización del Ebro. Miguel Alejos Burriel ideó para la Zaragoza en expansión del siglo XIX, aprovechando la navegabilidad del canal, empresas para trabajar la lana, de tal manera que las aguas que descendían desde estos montes de Torrero fueran aprovechadas para mover molinos, baratos y eficaces según sus propias palabras, creando empresas movidas por energías renovables y que atrajeran la riqueza hasta Zaragoza. Recurrió a todos los estamentos posibles para poder financiar y llevar a cabo su proyecto, pero finalmente, 9 años después, y con informes no siempre veraces, esta financiación nunca llegó. Luchó, pero finalmente no fue posible. El proyecto de Miguel Alejos Burriel es apasionante, anticipándose en muchos aspectos a proyectos estructurales y sociales que habrían de venir y a la vez bebiendo de revoluciones industriales que ya estaban en marcha, pero abaratando costes y mejorando rendimientos. Su biografía personal y política le mereció en su época un notable prestigio ciudadano. Nos acercamos ahora hasta la figura de José Otorroyo. Nacido en la calle Casta Álvarez del zaragozano barrio de San Pablo, inició su carrera como tañedor de guitarra y bandurria. De voz excepcional, clara, potente, gratísima y muy afinada, es considerado, por unanimidad, el más importante cantador de jota aragonesa, desde que en 1927 ganara el certamen oficial de jotas de la capital del Ebro. Sobresalió en el estilo de jotas zaragozanas, en las coplas de baile y en las jotas de ronda, y se le considera el iniciador de la jota moderna. Cantó magistralmente las zaragozanas puras y libres, las femateras, y deslumbró con el bravo estilo de las fieras. Realizó giras por todo el territorio español, Francia y Alemania, contribuyendo a la difusión y conocimiento de la esencia del folclore cantado aragonés. Cantaba sin micrófono y con su voz atronadora en plazas públicas, plazas de toros, en salas de fiesta y locales de variedades, y lo hizo ante Alfonso XIII en la Exposición Internacional de Barcelona, en 1929. Compuso y grabó jotas de mensaje republicano. Su producción discográfica fue muy amplia y grabó alrededor de 50 discos de jota. La antología de las mejores grabaciones de jota incluye 17 de las suyas. Mantuvo una relación libre con su compañera sentimental y de cante, la afamada jotera Felisa Galé, por cuyo temprano fallecimiento a los 36 años quedó extraordinariamente afectado hasta el final de sus días. Al entierro en este cementerio del que fue llamado Ruiseñor del Ebro, solo comparable al de Joaquín Costa, acudieron más de 100.000 personas. Visitamos ahora la tumba de Miguel Fleta, uno de los cantantes de ópera más importantes del siglo XX. Nació en Albalate de Cinca, en Huesca, y es el menor de 14 hijos. Recibió su primera formación musical en Zaragoza, con la profesora Luisa Pierric, que luego sería su compañera, mentora y guía, con la que tuvo 2 hijos. Prosiguió sus estudios en el Conservatorio de Madrid, en Barcelona y en Milán, y debutó en 1919 en el Teatro Verdi de la ciudad italiana de Trieste. Su excepcional y fascinante voz lo llevó a representar el más amplio repertorio operístico, recogido en una maravillosa discografía. Realizó giras por los principales escenarios europeos y americanos, llegando a actuar en China. Fue uno de los tenores más afamados en el mundo de la ópera, sobre todo después de su célebre actuación en el Metropolitan Opera House de Nueva York, en 1923. En 1926 actuó en el estreno en la Scala de Milán de la inacabada ópera Turandot de Puccini, fallecido poco antes, que fue dirigida por Toscanini.
Con una voz rica y flexible, las representaciones operísticas fueron su principal dedicación, aunque también cantó zarzuelas, canciones populares y jotas. Su declive comenzó en 1927, cuando una faringitis aguda le hizo rescindir numerosos contratos. Se casó en segundas nupcias con Carmen Mirat, con la que tuvo otros 4 hijos. 3 películas de carácter documental nos han legado testimonio de su persona y de sus actuaciones. Al comenzar la Guerra Civil se trasladó a La Coruña, donde falleció prematuramente a los 40 años de edad. Hablaremos ahora de Miguel Salamero Buesa. Nació en el zaragozano barrio de San Felipe y estudió en el Colegio de las Escuelas Pías. Fue un destacado defensor de los 2 sitios de Zaragoza. Continuando con el oficio paterno, como solía ser habitual, dirigía un taller de sederos, tafetaneros y pasamaneros en el barrio de San Pablo. A sus 47 años, ya viudo, equipó militarmente a sus más de 20 empleados contra el ejército francés y lideró un conocido grupo de escopeteros que tuvo importantes actuaciones de guerrilla urbana contra los ataques del ejército napoleónico. Fue uno de los mejores exponentes de la defensa civil y ciudadana contra el ataque francés que sitió Zaragoza en 1808. Fue un símbolo de los defensores de Zaragoza desde el primer momento, reconocido desde el principio como dirigente natural por sus vecinos. Contribuyó decisivamente a impedir los primeros asaltos de los franceses durante el primer sitio, en la jornada histórica del 4 de agosto. Defendiendo las posiciones del convento de Santa Fe y de la iglesia de Santiago, frenando el avance francés por el arco de San Roque, en el entorno de la calle Azoque. Sus actuaciones armadas obligaron a cambiar la estrategia militar de los generales franceses. Muy cerca de donde sucedieron estos hechos está la plaza que la ciudad le ha dedicado con su nombre. Consiguió escapar a la altura de los Pirineos de la cuerda de los presos que lo transportaba a Francia. Santiago Sas, activo testigo en ese mismo sector de la ciudad, solicitó de Palafox el reconocimiento de sus acciones y de su persona. El general, con posterioridad, le concedió el escudo de defensor del primer y del segundo sitio, además del escudo de distinción. Murió en 1840, a la avanzada edad de 80 años, lo que posibilitó su inhumación en este cementerio de Torrero, inaugurado y bendecido el 2 de julio de 1834. Nos acercamos ahora hasta la figura de José Camón Aznar, historiador y crítico de arte, escritor y catedrático. Nacido en Zaragoza, estudió Derecho y tras terminar esta carrera comenzó Filosofía y Letras y ganó la cátedra de Teoría de la Literatura y de las Artes en la Universidad de Salamanca en 1924, periodo en el que se vinculó al Partido Republicano Radical y a la persona de su rector, Miguel de Unamuno. En 1939 comenzó a trabajar como profesor en la Universidad de Zaragoza y en 1942 obtuvo la cátedra de Historia del Arte en la Universidad Complutense, llegando a ser decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Autor de numerosas publicaciones de arte y estética, así como de innumerables artículos periodísticos, catálogos de exposiciones, prólogos, críticas y comentarios. Fundó y dirigió la revista de ideas estéticas de CSIC, así como la prestigiosa revista Goya en 1954. Fue director de la Fundación Lázaro Galdeano y miembro de la Real Academia de la Historia, la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando y la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Presidió la Asociación Nacional de Críticos de Arte. Su producción literaria fue variada y copiosa. Escribió novelas, poesía, teatro, ensayos de filosofía y estética y consiguió el Premio Nacional de Literatura en 1947. Fue hijo predilecto y meritísimo de la ciudad de Zaragoza y un gran coleccionista que reunió a lo largo de su vida un importante fondo de obras artísticas y literarias que donó para fundar en 1969 el Museo e Instituto de Humanidades que lleva su nombre. Fue reformado y acondicionado en 2008 y actualmente lleva el nombre de Museo de Goya
y es el único en el mundo que expone al público todos los grabados de Goya, así como una valiosa colección de arte de los siglos XV al XX, donada a la ciudad por José Camón Aznar. Hablaremos ahora de Basilio Paraíso. Nació en La Luenga, Huesca, hijo de un maestro de escuela. Tras estudiar en el Instituto de la capital oscense, se trasladó a Zaragoza, donde se licenció en Medicina, simultaneando sus estudios con trabajos y oficios varios. Pronto comenzó una carrera de empresario de fortuna, iniciada en 1876 con un taller de fabricación y venta de espejos, La Veneciana, que alcanzó rápida proyección nacional. En 1885, la fábrica contaba ya con 400 agentes en toda España. También participó en la creación de la Nueva Azucarera en 1898, en la fundación de Heraldo de Aragón en 1895, en la Electra Peral en 1893. El éxito de sus actividades empresariales y comerciales le proporcionó un creciente prestigio ciudadano, accediendo a los puestos más destacados en las organizaciones económicas y sociales. Presidió el Centro Mercantil y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza, desde la que convocó la Asamblea Nacional de Cámaras en 1898, que dio lugar al proyecto reformador y regeneracionista de la Unión Nacional en 1900, cuyo directorio compartió con Joaquín Costa, alcanzando los dos aragoneses gran presencia en la política nacional en la España de fin de siglo. Hombre de negocios, conocedor de los mercados nacionales e internacionales, eficaz gestor, fue un representante natural de los intereses mercantiles y empresariales, así en Aragón como en España. Mantuvo toda su vida convicciones republicanas y en 1901 fue diputado por Zaragoza. Organizó con gran éxito y reconocimiento la Exposición Internacional Hispano-Francesa en 1908. La destacada participación de Paraíso en la organización de este certamen fue premiada por la Corporación Municipal con su nombramiento como hijo adoptivo de la ciudad de Zaragoza, siendo designado paralelamente por el Gobierno de la Nación como senador vitalicio. Aun no estando incluido dentro de la ruta de personajes ilustres, queremos hablar de Ángel Sanz Briz, una de las mayores personalidades de Zaragoza. Fue un diplomático español destinado durante la Segunda Guerra Mundial en Hungría. En este conflicto, España se mantuvo como no beligerante, ya que la situación del país era desastrosa después de una terrible guerra civil. En 1944, actuando por cuenta propia según algunos autores, oficialmente con independencia del gobierno de Franco, salvó la vida de unos 5.000 judíos húngaros durante el Holocausto, proporcionando pasaportes españoles, en un principio a judíos que alegaban origen sefardí en virtud de un Real Decreto de 1924 del Directorio Militar de Primo de Rivera, y posteriormente a cualquier judío perseguido, como demuestran todas las cartas que se han podido encontrar de él. Por estos hechos fue reconocido por Israel como justo entre las naciones. Posteriores descubrimientos en la correspondencia diplomática revelaron que Sanz Briz informó en 1944 al gobierno de Francisco Franco de la existencia del Holocausto.